Hola a todos, reciban un cordial saludo. En esta ocasión quiero hablarles de proporcionalidad y funciones, un tema de matemáticas, así que pongamos mucha atención en el desarrollo y explicación de este tema, proporcionalidad. Bueno, para iniciar quiero empezar definiéndoles qué significa el término proporcionalidad. Y ahí ustedes pueden apreciar en pantalla una definición proporcional. Y vamos a leerla, vamos a compartirla. Cuando en dos magnitudes, al aumentar una, la otra aumenta en la misma medida o razón. En ese caso se dice que hay una proporcionalidad. Tenemos que tener dos magnitudes. Y entonces, si aumenta una, la otra aumenta en la misma medida o razón de cambio. Entonces aquí tenemos dos triángulos rectángulos. En este caso vemos que un lado mide 2. En el otro lado vemos que también mide, perdón, en el otro lado mide 4. Entonces, si dividimos 4 entre 2, obtenemos como resultado 2. Y entonces podemos decir que su razón de cambio es 2. Aquí vean, tenemos 5 y por lo tanto el otro lado se le suele llamar lado homólogo. Su lado homólogo mide 10. 10 entre 5 obtengo 2. Y aquí abajo tengo que mi primer triángulo mide 3 y el segundo, su lado homólogo, en este caso, lado homólogo, mide 6. Si divido 6 entre 3, obtengo 2. 10 entre 5, 2. 4 entre 2, 2. Entonces, quiere decir que hay una proporcionalidad entre el lado homólogo. El lado homólogo de 3 es acá, que está acá. El lado homólogo de 5 es esta, ¿no? Así correspondiente cada lado homólogo debe medir lo mismo y entonces decimos que hay proporcionalidad. Y si aumenta una, el doble, por ejemplo, eh, tiene que ir aumentando. Si tengo 5 y vamos de 5 en 5, 10, 15, 20, 25, 30 y hay una proporcionalidad. Ahora, quiero mencionar la constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad se obtiene al dividir dos magnitudes. Ahora, estas dos magnitudes, ¿cómo realizamos esa división? Se divide la segunda magnitud entre la primera. Entonces, lo que debemos tomar en cuenta es cómo obtener la constante de proporcionalidad. Dividimos un segundo valor entre un primer valor. Ahorita vamos a ver un ejemplo entonces para entender esto de constante de proporcionalidad. Solo tomen en cuenta que se tiene que dividir dos magnitudes para obtener esta constante. Así que vamos a avanzar. Ejemplo de cómo obtener la constante de proporcionalidad. A la constante de proporcionalidad nosotros la conocemos con la letra K y la vamos a representar de esta manera. Así que, bueno, vamos a tabular. Creamos entonces vamos a tabular X y Y. ¿Por qué tenemos que usar un plano cartesiano? Para que nosotros podamos comprobar cómo lo que queremos sacar va creciendo de manera proporcional en una línea diagonal y para ello nos valdremos de un plano cartesiano. Así que bueno, X y Y. X es el eje de las X o de las abscisas y Y, el plano de las Y, es el eje de las ordenadas. Así que bueno, tengo X y Y. X abscisa, Y ordenada. Y tengo mis datos A, B, tengo C, D, E, F. Y estos datos pueden representar números. Vamos a representar números. X, podemos estar hablando de distancia. Y puede representar tiempo o X tiempo, Y distancia. Y pueden ir tomando valores. Entonces, una vez que tengo estos datos se me proporcionan. Por lo menos dos o tres se me proporcionan. ¿Cómo obtengo mi constante de proporcionalidad? ¿Cómo saber qué tanto es proporcional uno del otro? Vamos entonces a mencionar K. K es igual a B entre A. Decíamos hace un momentito que la constante de proporcionalidad se obtiene dividiendo un segundo valor entre el primero. Entonces, Y vamos a decir que es el segundo valor y X es el primer valor. Primer valor, segundo valor. Entonces divido B entre A. B entre A. Y por eso aquí nosotros podríamos apreciar entonces nosotros que tenemos B y colocamos A. Luego divido D entre C. D entre C.
Luego voy a dividir f entre e. Con esos tres valores me es suficiente. Y el resultado que yo obtenga debe ser lo mismo. Si yo divido b entre a, vamos a suponer que b vale 6 y a vale 3. 6 entre 3, 2. Obtengo un 2. Al yo dividir d entre c, debo obtener otra vez un 2. Al yo dividir este valor entre este valor, debo obtener un 2, este entre este, perdón. Y al ir dividiendo y entre x, debo obtener siempre el mismo valor. Debe ser constante. Por eso se llama constante de proporcionalidad. Debe ser el mismo número. Si en algún momento al dividir yo por filas, voy dividiendo y obtengo un valor diferente al que ya obtuve en un principio, decimos que no hay proporcionalidad. No existe proporcionalidad. Entonces, después de esto podemos formular una ecuación y decimos que la ecuación que podemos sacar para obtener y, porque aquí en este caso vemos, ya coloqué g. ¿Cuánto vale y? ¿Cómo puedo saber cuánto vale y? ¿Qué es lo que me interesa? Y es para lo que me sirve la constante de proporcionalidad. Entonces yo hago una ecuación. Digo que para obtener y es igual a constante de proporcionalidad por x. Repito, para obtener el valor que me falta a mí aquí, digo, y es igual a, multiplico la constante de proporcionalidad por x. Ahorita vamos a ir entonces a un ejemplo más claro para que nosotros podamos entender lo que es la constante de proporcionalidad y cómo nos sirve para cuando estamos hablando de este tema, cuando estamos hablando de proporcionalidad. Así que, bueno, aquí tenemos un ejemplo práctico. Tenemos entonces que tabular x y y vamos a decir que x está representando número de huevos y taza de leche. Bueno, ¿qué tiene que ver esto, no? Queremos saber cuánto, por cada taza de leche, cuántos huevos lleva. O por cada huevo, cuántas tazas de leche lleva. En este caso se nos ha dado como dato que por cada huevo se necesita 2 tazas de leche. Por cada huevo 2 tazas de leche. Entonces, si tengo 2 huevos, en este caso necesitaré 4 tazas de leche. Si tengo 3 huevos, necesitaré 6 tazas de leche. Ahora, miren, aquí, ¿cómo saber si lo que yo estoy sacando aquí es proporcional? Yo necesito que esto vaya proporcional, así que si tengo 40 huevos, ¿cuántas tazas de leche voy a necesitar? Necesito que los valores sean proporcionales o necesito obtener valores proporcionales. Así que, bueno, hago uso de la fórmula que decíamos hace un momento, o hago uso de la división. Decíamos que dividimos el segundo valor entre el primer valor, y entre x. En este caso, entonces, 2 entre 1. Y acá está, 2 entre 1. Y debe ser el mismo valor al dividir todo esto. Igual a, divido 4 entre 2, ¿ok? Y divido 6 entre 3. Ahí está, ¿no? Y al comprobar, ustedes pueden irlo comprobando también. Si dividen 2 entre 1, me da 2. 4 entre 2, obtengo 2. 6 entre 3, obtengo 2. Es decir, al ir dividiendo todos estos valores, voy obteniendo 2. Quiere decir entonces que mi constante de proporcionalidad es 2. Vuelvo a repetir. Quiere decir entonces que 2 es mi constante de proporcionalidad. Así que, ok, vamos a... Repito, constante de proporcionalidad. Vamos a anotar acá. Y lo colocamos aquí en este lugar. Entonces mi constante de proporcionalidad es 2. 2 es mi constante de proporcionalidad. ¿Cómo lo obtuve? Dividiendo x entre y, segundo valor entre el primer valor. Y entonces puedo saber que hay proporcionalidad en esto. Ahora sí, ya puedo aplicar la fórmula que decíamos que para obtener el constante, para obtener los valores en y, por ejemplo, si me dicen de 12 huevos, ¿cuántas tazas de leche necesito? Vamos a calcularlo usando la fórmula y es igual a k por x. K es constante de proporcionalidad, ya no. Así que y, a ver, tazas de leche,
voy a multiplicar mi constante de proporcionalidad por el número de huevos que tengo. Así que aplicando esta fórmula puedo obtener los demás valores. Vamos con 6. Vamos a ver con 6. Hay algo también que aquí no podemos dar cuenta, ¿no? Que prácticamente es el doble, ¿no? Ya, ¿no? El doble de 2 es 4, 3, 6. Entonces aquí podríamos deducirlo fácilmente, ¿no? Pero bueno, voy a guiarme de mi constante de proporcionalidad, que es 2. Entonces lo que yo hago para saber, por ejemplo, en el 12, vamos a hacer del 12. Entonces, utilizando mi fórmula o aplicando mi fórmula, digo que y es igual a mi constante de proporcionalidad por 12. Y esto me da 24. Entonces, para 12 huevos necesito 24 tazas de leche. 40, ¿no? Para 40 igual aplico la fórmula, ¿no? Constante de proporcionalidad, que es 12 por X, que es el número de huevos, 40. Al realizarme mi multiplicación, obtengo 60. Entonces, perdón, 80. Perdón, 80. Aquí vamos a corregir este valor. Vamos a corregir el valorcito. 40 por 2, 80. Así que obtenemos acá. Y bueno, vean, ahí puedo ir llenando mi tabla. Con 20, ¿cuánto necesitaré entonces? 40. Aquí es 40. Con 6 por 2, 12. Y vean, así puedo ir obteniendo mis valores de proporcionalidad y todo es proporcionalidad. Entonces, finalmente puedo decir, no, que mi constante de proporcionalidad me sirve a mí para determinar qué valores necesito o cada cuánto debe ir aumentando la proporcionalidad entre mis datos. Y aquí podemos ver que va el doble, ¿no? Entonces aquí todos estos datos son proporcionales. Si yo divido todos estos datos así por fila, voy a obtener siempre el 2. Claro, siempre voy a obtener el 2. 2 entre 1, 2. 4 entre 2, 2. 6 entre 3, 2. 2 entre 6, 2. 24 entre 12, 2. 80 entre 40, 2. Hay proporcionalidad entonces. No se perdió nuestra proporcionalidad. Vamos entonces a un ejemplo más. Vamos a un ejemplo más de proporcionalidad. Y entonces tenemos el siguiente dato. Tenemos el siguiente dato. Si vemos esta gráfica, este plano cartesiano, nosotros aquí tenemos queremos representar lo siguiente. Vamos a decir que X de las abscisas es el tiempo y las Y de las ordenadas son los kilómetros. Vamos a representar tiempo y kilómetro. Y entonces decimos que por cada 10 minutos, un móvil se desplaza 5 kilómetros. Por cada 10 minutos, vamos a poner entonces acá, por cada 10 minutos, ¿ok? Decimos que un móvil se desplaza 5 kilómetros, ¿ok? Entonces, en 20 minutos tiempo, ¿ok? Colocamos aquí, un móvil se desplaza 10 kilómetros. Ok, ponemos acá 10. 10. Y tenemos que por cada 30 minutos, un móvil se desplaza 15 kilómetros. Ok, colocamos ahí 15 kilómetros. Y entonces lo que vamos a hacer ahorita es sacar nuestra constante de proporcionalidad. ¿Cómo obtenemos nuestra constante de proporcionalidad? Ya dijimos, dividimos x entre y, un segundo valor entre el primer valor. Entonces divido 5 entre 10 y me debe dar igual al dividir 10 entre 20. 10 entre 20 me debe dar el mismo número y voy a dividir 15 entre 30, ¿ok? Vuelvo a colocar el igual y divido 15 entre 30. Si ustedes hacen esa división, van a obtener un mismo valor. Entonces, les invito a que puedan hacer ustedes esa división. Dividimos, si nosotros agarramos una calculadora y dividimos 5 entre 10, obtenemos 0.5. Si dividimos 10 entre 20, obtenemos 0.5.
Y si dividimos 15 entre 30, obtenemos 0.5. Entonces, ya encontré mi constante de proporcionalidad. Aquí está, vean, 0.5. Y no se olviden que lo representamos con la letra K. Entonces, K es 0.5, mi constante de proporcionalidad. Entonces, yo puedo encontrar ahorita cuántos kilómetros recorre en cierta cantidad de tiempo. Y lo primero que me preguntan a mí en un problema es, a ver, encuéntrame entonces cuántos kilómetros recorre en, ¿qué será? En 40, en 60 minutos. Así que, bueno, yo voy a poner aquí 60. 60 minutos. ¿Cuántos kilómetros recorre 60 minutos? Bueno, aplico mi constante, ahí me sirve mi constante de proporcionalidad. ¿Y qué voy a hacer? Voy a aplicar entonces esta formulita, y es igual a k por x. Y voy a obtener entonces, no se olviden, y es igual a k, 0.5, que es mi constante de proporcionalidad, y lo voy a multiplicar por, en este caso, el tiempo x, 60. 60. Y si ustedes agarran una calculadorita y multiplican 0.5 por 60 aumental, van a encontrar que nos da 30. ¿Ok? Si yo lo quiero saber entonces con 50, aquí se me pasó a poner antes, dejarle más espacio. Si yo quiero saber entonces con 50 cuánto es, lo mismo, lo que hacemos es multiplicar 0.5 por 50 y vamos a obtener 25. ¿Ok? Si quisiera yo saber con 40, multiplico, voy a obtener 20. Ahora, ¿cuántos kilómetros recorre en un minuto? ¿Ok? Encuentra el valor. Tenemos que multiplicar, recuerden, tenemos que multiplicar entonces constante proporcionalidad por el tiempo. Entonces lo que hacemos es multiplicar 0.5 ¿por cuánto? Por el tiempo, que es 1. Entonces sabemos que en un minuto recorre 0.5 kilómetros. Y ahí tenemos, y entonces podríamos encontrar, si nos dicen, por ejemplo, en 80 minutos, ¿cuántos kilómetros recorre? No se olviden, 0.5 por 80, y eso nos da los kilómetros que suele recorrer. Y ahí vean, ahí es donde a mí me sirve, o donde me es útil a mí, la constante de proporcionalidad. Ya que si yo divido esto entre esto, voy a obtener siempre el mismo valor. 1 entre 0.5, obtengo 0.5. 0.5 entre 1, obtendré 0.5. 5 entre 10, 0.5. 10 entre 20, 15 entre 30, voy a obtener siempre lo mismo. Dicho de otra manera, ¿por cuánto tengo que multiplicar el tiempo para que yo obtenga los kilómetros? Así que para eso me sirve a mí la constante de proporcionalidad y nos auxiliamos de una gráfica. Nos auxiliamos de una gráfica para que podamos ver también los avances y tabulamos valores también para que podamos obtener los resultados deseados. Así que, bueno, espero les haya servido esta explicación acerca de proporcionalidad. Espero les sea útil y nos vemos hasta la próxima.